El instante en que la oficial cayó de rodillas sobre el empedrado, la calle entera pareció detenerse en el tiempo. Porque ver a la autoridad vulnerable es algo que nadie espera presenciar. Y el miedo, ese miedo crudo y real, rara vez se muestra en el rostro de alguien entrenado para enfrentarlo todo. Pero ahí estaba ahora, imposible de ocultar, mientras un joven de familia adinerada reía con desprecio y levantaba su zapato reluciente, dejándolo caer con fuerza brutal contra las costillas del animal que yacía indefenso junto a ella. El sonido que salió del pecho del perro no fue un ladrido ni un gruñido. Fue una respiración entrecortada, dolorosa, un quejido que atravesó el aire como un grito silencioso que nadie esperaba escuchar. La gente observaba paralizada, con los teléfonos a medio alzar, sin saber si grabar o huir de aquel lugar, mientras dos hombres vestidos con trajes caros sujetaban a la mujer uniformada por los brazos. No la arrestaban. La contenían. Sonreían como si aquello fuera un espectáculo diseñado para su diversión. Y ella forcejeaba desesperada, las lágrimas recorriendo su rostro. No lloraba por ella misma. Lloraba por su compañero, por ese perro leal que había sido entrenado para proteger y obedecer, y que ahora sufría un castigo injusto simplemente por cumplir con su deber. El canino intentaba moverse, intentaba proteger su cabeza con las patas, sus garras raspando inútilmente contra la piedra fría, los ojos fijos en su oficial con una lealtad tan profunda que dolía verla. Y el hombre volvió a patear, esta vez más despacio, más calculado, disfrutando cada segundo de ese poder que ejercía sin consecuencias, porque su apellido tenía peso en la ciudad. Porque su padre era dueño de la mitad de todo, porque las reglas nunca habían aplicado para él. La oficial gritó pidiendo ayuda, su voz quebrándose mientras le suplicaba que se detuvieran, recordándoles que el perro era un animal de servicio, un compañero oficial. Por favor, basta. Es un perro de servicio. Es mi compañero. Por favor, no pueden hacerle esto. Pero sus palabras se perdieron entre risas crueles. Uno de los hombres trajeados se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído, algo sobre conocer al alcalde, algo sobre cómo las denuncias simplemente desaparecen cuando tienes las conexiones correctas. Fue entonces cuando todo cambió. Cuando el sonido de botas pesadas golpeó el suelo detrás de ellos, rápidas pero controladas, sin prisa ni pánico, solo con un propósito claro. Y la risa se congeló en sus gargantas, porque la confianza se desmorona rápidamente cuando se encuentra con algo mucho más fuerte. Un hombre vestido de civil atravesó la pequeña multitud como un cuchillo corta el agua. Ojos tranquilos, hombros firmes, su postura irradiaba ese peso inconfundible de alguien que había vivido el caos y aprendido a dominarlo. Detrás de él, corriendo con velocidad, venía otra figura vestida con uniforme de camuflaje. Pero fue el primero quien detuvo todo sin necesidad de alzar la voz. «Aléjate del perro», dijo con voz baja y firme. No lo suficientemente alta para llamar la atención, pero lo suficientemente fuerte para exigir obediencia. Y por una fracción de segundo, el joven rico dudó. No porque respetara la ley, sino porque el instinto reconoce el peligro antes de que el ego pueda discutir. El joven resopló con desprecio y se giró, burlándose, preguntando quién demonios se creía que era ese tipo, levantando su pie nuevamente como para demostrar que nadie lo controlaba. Y ese fue el momento en que los ojos del veterano se endurecieron, porque había visto esa mirada antes, en campos de batalla lejos de estas calles limpias, en hombres que creían que el poder los hacía intocables. El Navy SEAL no se movió rápido para impresionar. No gritó. No amenazó. Simplemente dio un paso adelante, colocándose entre el pie levantado y el canino herido. Y el espacio alrededor de ellos cambió de la manera en que cambia cuando algo definitivo está por ocurrir. Y la multitud finalmente comprendió que esta historia ya no trataba sobre dinero o influencias, sino sobre líneas que jamás deben cruzarse. En el instante en que el SEAL dio ese paso, el joven adinerado volvió a reír, más fuerte esta vez, intentando ahogar la tensión repentina que apretaba la calle. Porque hombres como él habían aprendido que el ruido suele asustar a la gente y hacerla retroceder. Pero este hombre no se inmutó, no parpadeó, no se movió ni un milímetro. Sus ojos se clavaron en el agresor con una calma que resultaba mucho más aterradora que la ira.
No quieres hacer esto, dijo el Seal en voz baja, su voz cargada con el peso de la experiencia. El tipo de experiencia que se gana en lugares donde los errores cuestan vidas, no solo reputaciones. Y fue entonces cuando la confianza del joven se agrietó lo suficiente para dejar ver el miedo debajo, aunque rápidamente lo disfrazó con arrogancia, gritando el nombre de su padre como si fuera un escudo protector. Al Seal no le importaban los nombres. Le importaban las acciones. Y antes de que la siguiente patada pudiera conectar, atrapó el tobillo del hombre en el aire y lo giró. No con violencia descontrolada, no de manera imprudente, sino con precisión quirúrgica, haciéndolo caer con fuerza contra las piedras mientras el dolor explotaba en su rostro. La risa murió al instante, reemplazada por jadeos de sorpresa de la multitud. Los hombres trajeados se lanzaron hacia adelante, pero se congelaron cuando la segunda figura llegó. El marino de camuflaje desenfundó su arma lateral lo suficiente para dejar el mensaje perfectamente claro sin necesidad de palabras. Y de repente, el equilibrio de poder se invirtió, porque los abusadores solo prosperan cuando nadie se les enfrenta. La oficial se arrastró hacia adelante, ignorando sus propios moretones, acercando al canino mientras el perro gemía suavemente, su cola apenas moviéndose, sangre visible a lo largo de su costado. Y ella susurró palabras de consuelo entre lágrimas, sus manos temblando mientras revisaba si había costillas rotas, mientras el Seal se arrodillaba junto a ellos, quitándose su chaqueta y presionándola suavemente contra las heridas del animal. Las sirenas se acercaban rápido. Autoridad real esta vez. Y cuando oficiales uniformados inundaron la escena, la historia se desenredó rápidamente. Los teléfonos ahora completamente levantados, las grabaciones ya esparciéndose por todas partes. Porque la verdad viaja más rápido cuando el coraje abre la puerta. Si esta historia te está tocando el corazón, por favor compártela. Dale like, comenta y suscríbete para que más personas conozcan historias que vale la pena escuchar. El joven gritaba amenazas incluso mientras le colocaban las esposas, prometiendo consecuencias, prometiendo abogados, prometiendo venganza. Pero nada de eso importaba ya, porque las cámaras no olvidan y los testigos no pueden borrar lo que la crueldad se ve a plena luz del día. Cuando los paramédicos levantaron al canino sobre una camilla, el perro giró su cabeza apenas lo suficiente para mirar hacia atrás a su oficial, los ojos cansados pero confiados. Y la oficial se derrumbó por completo, agarrando el brazo del Seal en silenciosa gratitud, incapaz de encontrar palabras lo suficientemente grandes para expresar lo que él había hecho. Más tarde, mientras la calle se vaciaba y la justicia se asentaba en silencio, el Seal se alejó sin esperar elogios, porque los héroes como él nunca lo hacen. Y detrás de él, un oficial mantuvo vivo a su compañero. Una ciudad aprendió una lección de la que no podía escapar con dinero. Y una familia poderosa descubrió que todavía existen personas en este mundo a quienes no les importa quién eres, sino lo que haces. Esta historia tocó millones de corazones alrededor del mundo. Si tocó el tuyo, déjanos saberlo con un like, comenta, comparte y suscríbete para más historias inspiradoras como esta. Porque las historias de valentía merecen ser contadas una y otra vez.